Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto encontrarnos nuevamente en nuestro programa de radio Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. Les recordamos también que estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y por nuestro canal de YouTube El Espacio Cultural. A su vez nos pueden encontrar por tunein.com. Como podrán ver nuestros visualizadores, hoy no me encuentro acompañada de mi amiga y coconductora Catalina Scherini, a quien le mando un beso enorme. Pero bueno, se tomó unos días de descanso, así que esperemos que los disfrute. Pero bueno, voy a estar presentando yo sola el día de hoy el programa. Pero, por supuesto, voy a estar acompañada de nuestros columnistas. Pero antes de comenzar un breve resumen del día de hoy, les voy a recordar rápidamente nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como @elespacio.cultural y en Facebook como @cultural.elespacio. Dicho esto, le comento que en un primer bloque hoy nos va a estar acompañando nuestro músico de cabecera, Adri Pacheco, que como siempre nos acompaña cada 15 días y el día de hoy nos va a estar hablando de Federico Moura, quien el pasado 23 de octubre se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Y en un segundo bloque lo vamos a tener al arquitecto Pablo Trovato, quien nos va a continuar con el prometido ciclo de los trenes. Y por su parte, el licenciado Mauro González seguirá analizando esta entrevista de Pepe Mujica que nos viene contando en los últimos programas y, como siempre, por supuesto, abordado desde el punto de vista filosófico. No tengo hoy con quién charlar ni nada, así que vamos a invitar rápidamente a nuestros columnistas, pero sin antes de presentar este siguiente bloque, les vamos a recordar que presenta el siguiente momento Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Y si quieren buscar a todo el equipo en las redes, los pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como @pitstop.polarizados. Hoy me hice todos los machetes pertinentes porque no está mi amiga Cata, así que dicho esto, lo vamos a invitar al arquitecto Pablo Trovato, si anda por ahí, que me haga compañía, y a nuestro músico Adri Pacheco para que comience con lo que nos trajo para el día de hoy. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Cómo andan? Bien, todo tranqui. ¿Ustedes? A mí me va muy bien me va. Y me gusta mucho que el bloque que cuando auspician los polarizados y después vengo yo me lleno de emoción, ¿viste? Como siempre hago el mismo chiste, como en casa me dicen el moro, el negro, polarizado, vengo yo, es como que me queda justo, ¿viste? A mí ese eslogan. Bueno, pero el del Let's and Light More también te queda bien, que estás ahí siempre, con todo, siempre iluminado. Está bien, pero mira, podría ser en vez del músico de cabecera, el músico polarizado podría ser también. Yo no voy a decir nada. Yo, de hecho, te digo, Adri, vos siempre me decís, a mí me dicen Moro, pero a mí me gusta decirte Adri, para mí sos Adri Pacheco. Mucho la idea de que de chiquito me pusieron, cuando nací me pusieron Adrián, porque no sabía yo realmente, es lo que dice mi DNI, pero es que todos me dicen Moro, viste, de chico, y me quedo ya. ¿Cómo anda, Pablo? Todo bien, acá. En Mira, un- acá estamos con la columna de trenes porque mis hijos son fanáticos, viste, y está bueno porque le hablas de lo que les gusta y encima aprenden. Así que me encantó, es como una especie de piñón fijo, ¿no? Pero hablando de trenes, es una cosa como que enganchás de los dos lados a las generaciones muy chiquitas que se fascinan con los trenes. Entonces los tipos están locos, ¿viste? Yo, vamos, que es la hora de Pablo, vamos todos al sillón y nos quedamos así. Vamos a tratar de... Estamos recién entrando en este ciclo. El tema del tren da para mucho y es complejo y vamos a tratar de abordar por lo menos las aristas más importantes que tiene y los beneficios del sistema ferroviario, ¿no? Son un montón. Exactamente. Te recomiendo, Adri, si a los nenes les gustan los trenes, en toda la parte de la provincia de Buenos Aires, en los pueblitos, en varios, hay muchos museos que se han creado a raíz también de estas estaciones que siempre hablamos con Pablo. Así que averiguate porque la verdad que hay un montón de lugares lindísimos para ir con niños. Fines de semana, por ahí que uno no sabe qué hacer, ahora que vienen los días lindos. Después Pablo te va a Me gusta, averiguar. Sí, sí, sí. Es es verdad. lindo. La verdad que estamos un poco, algunas muy abandonadas, pero hay algunas que son interesantes
Pero aparte que, como dice Anita, el hecho de que la cuestión es ir en tren, ¿no? Ir en tren, el viaje, vas. Generalmente son pueblitos muy lindos, muy pintorescos, donde podés hacer el viaje, hacer la muestra de lo que haya y también poder dar una vueltita. Generalmente es la plaza de muchos de los pueblos muy lindo y tenés actividad y pasas un día muy lindo y los chicos no se lo olvidan más. Exactamente. Yo tuve la buena fortuna con mi mujer de épocas de mochilero tomarnos el tren patagónico, que va de San Antonio Oeste hasta Bariloche. La verdad que fue un viaje alucinante y la verdad nos quedamos como con muchas ganas de seguir viajando en tren, ¿viste? Así que esperemos que se sigan reactivando. Creo que se estaban activando varias, ¿no? Sí, sí, aparentemente ahora hay algo interesante que era un ramal del viejo rock del sur, pero el Roca, que aparentemente va para el lado de Aedo, que es lo que necesitamos en realidad. Lo que nunca se hizo, luego de 1930, es unir, porque es radial el sistema ferroviario, o sea, va desde toda la Argentina hacia Buenos Aires o hacia algunas capitales. Lo que necesitamos es hacer líneas radiales que unan todas esas líneas, digamos, tipo espinales, para que vos tengas opciones de intercomunicar esos pueblos, pero aparte opciones de tomar varias líneas para llegar a un mismo lugar. Perfecto. Bueno, que así sea. Ya te organizamos el veranito, mira, ya tenés paseo los fines de semana. Bueno, Fantástico. Adri, chumbianos, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Perdón, me No, repetí. no, te decía que nos chusmees, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Ah, perdón, pero justo ahí, viste, se me interconectó la desconexión de la de la antena pluvial. Las Hoy antenitas ¿te acordás las antenitas de la hormiga atómica? Que hacían ti, ti? eran muy parecidas a las antenitas de viniles del Chapulín. Exactamente, exactamente. Qué grande. Bueno, qué épocas, ¿no? Se nos caen a veces las sotas cuando hablamos de eso. Hoy Las les venía a contar, la semana pasada estuvimos de festejo, ¿no? En todo el país prácticamente porque cumplió 70 años el señor Charly García. Y nada, no quería dejar de lado también que fue el natalicio de este gran músico que nombró acá, que ya nos dijo Anita que de lo que viene a hablar hoy, que es Federico Moura, ¿no? Me hubiese gustado que se hubiese recordado un poco más, pero como que pasó un poquito de largo. Pero bueno, no importa, acá estamos nosotros en Sofía del Plata, en Voces del Río de la Plata y para llegar a San Martín de los Andes, para contarles que la semana pasada hubiese cumplido años el señor Federico José Moura. Para los que no lo conocen, fue un músico, cantautor, compositor, productor discográfico, diseñador de ropa argentino, que mediante este estudio minucioso de mi productora Bárbara Otero, es un dato que no sabía yo, que el tipo diseñaba ropa. Mira, Uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispanoamericano. Vamos a hablar un poquito de su biografía, ¿sí? Nacido en La Plata en octubre del 51. Hijo de Pico Moura, un abogado, y Belia Oliva, maestra y pianista aficionada. Él es el cuarto de 6 hermanos. Alrededor de los 5 años mostró interés musical, comenzando a tocar los primeros acordes de guitarra y piano. De joven practicó rugby, al igual que todos sus hermanos, era también aficionado al atletismo y al vóley de playa. Bueno, terminó sus estudios secundarios ahí en su ciudad, en La Plata. Militó el siloísmo, origen de lo que hoy es el movimiento humanista, señora, donde militaba su hermano Jorge, que luego se involucró un poquito más y terminó en la juventud del PTR, hermano mayor, quien fue secuestrado durante la dictadura del 77 y desaparecido hasta el momento, ¿no? En busca de nuevos desafíos, incursionó en la arquitectura, Pablo, y la moda de vanguardia durante la década del 70. Vamos a ir a su parte artística ahora, ya andamos mucho en sus primeros comienzos, ¿no? Allá en la ciudad de La Plata. Bueno, artísticamente su primera experiencia fue en su adolescencia con el grupo Dulce Membrillo, que estuvo activo del año 67 al 72. Llegaron a realizar algunas giras por América Latina y él tocaba el bajo. En el 78 nace la banda Las Violetas, en el 79 radicado en Brasil,
decide interrumpir esta propuesta para iniciar Marabunda, otra banda, ¿no? Que acá ya está junto a Enrique Mugetti y Marcelo Moura, su hermano. Luego estas dos bandas se unen para formar Virus, pero su primer nombre fue Duro. Otra cosa que no sabía, el primer nombre de la banda Virus es Duro. Y acá ya estoy nombrando a Virus, entonces ya acá, el 3/4 de los oyentes que por ahí no saben quién es Federico Moura, ahora saben que es Virus. O sea, si decimos Virus, estamos hablando de la vanguardia del rock de los años 80. La banda estaba integrada en un primer momento por Marcelo Moura, Quique Mugetti, Julio Moura, el otro hermano que aparece, Ricardo Esbarra, Mario Serra y, claro, Federico Moura. Su presentación en el Festival Prima Rock no fue positiva. Esta es digamos, una efeméride muy, muy recordada siempre en el mundo del rock. Cuando se presentan en este festival, hay un rechazo del público tremendo y él dice, a ver si levantan esos tujes, no dice la palabra tujes, y van. Fue la frase que utilizó Federico ante los naranjazos recibidos. Pero ellos no dejaron de tocar, así que la fiesta continuó, mediante naranjazos y un Federico que le decía que bailen. La banda y su entorno estaban convencidos de su calidad musical, con lo cual deciden grabar su primer placa en los estudios CBS, llamada Wadu Wadu. El sábado a la noche te pasé a buscar, a bailar el Wadu Wadu que te va a gustar. Esto fue en el año 1981. La segunda producción se realizó y editó en el año 82. Recrudece se llamó. Gran salto lo dieron con el disco Agujero Interior. Hay que salir del agujero interior, decían los muchachos allá en los 80. Tercer álbum con el cual se acentuaron en el mercado argentino. Continuaron con Locura en el 85, Virus Vivo en el 86 y ya su última placa, con un Federico ya en sus últimos meses de vida, en el 87. Las letras eran hedonistas, provocadoras y ambiguas, sensuales, con muchos ritmos bailables. Muchas de las canciones incluidas en estos discos, en esos días son consideradas verdaderas piezas clásicas del rock argentino. Pescado para dos, Wadu Wadu, que recién te la canté. El 146, hay que salir del agujero interior, Me puedo programar, entre muchas otras, representan un notable testimonio de destape musical que llegó a Buenos Aires en los 80. Años locos los 80, ¿no? Nacieron hubo célebres, muchas bandas célebres que marcaron mucho el camino para lo que es hoy la música. Bueno, muy vinculada con la sociedad, ¿no? Con toda esa contracultura, tomando el reclamo ante la represión y todos esos años de tanto oscurantismo, ¿no? Y había muchas letras encriptadas también, ¿viste? Pero de tal forma que se podía, digamos, desmenuzar y decir, está hablando de esto. Qué genio, qué genio. No, y aparte el tema de, obviamente, que cursaba el de su homosexualidad, el cual de alguna forma expresaba y sentía, ¿no? Representaba muchas expresiones del momento que era inaceptable en aquel momento, aquellas personas que en aquel momento no se podían ni manifestar en la sociedad. Totalmente, me cargó con 2 karmas aparte de nuestro querido Federico. Te cuento. No antes de decirte que fue fundamental dentro del estilo musical New Wave. Bueno, tuvo una importancia gigante en la música popular, dio apertura a estilos donde incorporan la electrónica también, ¿no? Sí. El final de la carrera como banda, en el año 87, entre abril y mayo, comienzan a grabar el 6º disco, el que nombramos Superficie de Placer. Es un disco dificultoso de llevar a cabo, es como un reflejo solista de Federico. Las letras fueron suyas sin la intervención de la banda. Fueron escritas posterior a saber su condición de HIV positivo, ¿no? En el transcurso de la grabación, una fuerte neumonía ataca a Federico, lo cual lo mantuvo 15 días inactivo. Bueno, después de varios diagnósticos fallidos, realizan el análisis de HIV, enfermedad casi desconocida en Argentina, ¿no? En esos momentos, y bueno, el cual resulta positivo. Claro, y recordar que no se llamaba HIV, que en el momento se le decía peste rosa. Sí. Dándole un contexto a lo que te marco como importante. Exacto. A pesar de esto, la banda, el disco fue presentado en el Teatro Ópera. Federico se oponía a la idea de abandonar y dejar el proyecto en el olvido.
tras un último concierto en el Teatro Fénix del barrio porteño de Flores, ¿no? Hoy conocido como el Teatro de Flores, donde alguna vez funcionó el boliche retro. En el 88, un 21 de mayo más exactamente, él estaba ya muy enfermo. La anécdota de los hermanos cuenta que andaba con 40 grados de fiebre. Bueno, Federico Moura optó por alejarse discretamente de los medios para transitar estas instancias de su enfermedad. Sus últimas palabras en público fueron, y esto está ahí un video que es muy conmovedor, dice: muchas gracias y hasta dentro de un año y medio o un poco más, dice él. Y así se despide de los escenarios. Murió en la madrugada del 21 de diciembre de ese mismo año, con las consecuencias de una insuficiencia cardiorrespiratoria en su departamento del barrio de San Telmo. Bueno, fue sepultado en el cementerio de la Chacarita y en el 2004 sus hermanos lo cremaron y arrojaron sus cenizas al Río de la Plata para acompañar simbólicamente, ¿no? Porque estamos hablando de su hermano desaparecido Jorge. Después tengo unas anécdotas muy poco graciosas para contar. No sé si quieren, podemos contar algo. Acá tenía Pablo, que estábamos hablando recién, que él tuvo que cargar con dos karmas, ¿no? Con su, digamos, con su elección y con esta enfermedad que en los años 80, como decía Pablo, no era conocida. Hay anécdotas, yo he escuchado en notas al hermano diciendo que entraban a las discográficas y que saludaban a todos con un apretón de mano y a Federico no le daban la mano, por ejemplo. Y ese tipo de situaciones, me imagino que en esa época habrán sido totalmente devastadoras. Sí, totalmente. Y aparte, desde el punto de vista musical, ¿no? Yo como oyente, amante de música, pero no más que eso, frustrado pianista, digamos. Pero creo que tanto Virus como Soda Stereo son dos bandas sumamente exquisitas del rock nacional. Federico produce el primer disco de Soda Stereo. Sí, sí. Esa es la generosidad de un músico como Fede, ¿no? Yo creo que hubiera marcado muchísimo Federico. Yo, para mí, es el mejor frontman de la Argentina, es como la escuela es Federico. Es un tipo que usó toda su sensualidad, todo su espíritu y toda su voz, porque tiene una gran voz arriba de un escenario. Hoy creo que el que le marca mucho el camino, el que siguió mucho ese camino es Adrián Dárgelos de Babasónico. Me parece que usa mucho ese tipo de sensualidad arriba del escenario. Hablando de esto, digamos, de esta discriminación que el tipo sufría, ¿no? Por ejemplo, poco antes de grabar Locura, uno de los directivos de la compañía discográfica le sugirió a Federico que no develara su condición gay, por temor a perder la enorme atracción que ejercía el cantante entre las fanáticas. Bueno, esta propuesta brutal que generó un malestar lo llevó a componer Sin Disfraz, un tema que reivindica su sexualidad con frases como En Taxi Boy, Hotel Savoy y Bailamos, ¿no? Sí. Él siempre descargaba toda esa ira en las letras, son tipos que y aparte uno de los discos más mejores, los discos más reconocidos del rock nacional, ¿no? Creo que Locura es uno de los... Ahí sí, está el número 5, ¿no? 4 o 5 mejores de la historia de nuestro rock, ¿no? Son esos discos que nos dejan música para el fogón para siempre, ¿viste? Que suenan y vos sabés que son ellos. Son los Virus. Tienen ese sonido particular, eso, no me sale la palabra, ese sonido que tiene Virus. Sí, una identidad también en la música. Es como decís vos, uno los escucha y ya automáticamente los identifica. Bueno, mira, acá por ejemplo, tengo una anécdota. En el 82, unos productores lo invitan a tocar un evento masivo de solidaridad por los soldados de Malvinas, ¿no? Fueron convocados ellos entre muchísimos músicos argentinos y la banda se negó a asistir al concierto. Así también lo hicieron los Violadores. Bueno, debido al dolor de la desaparición de su hermano, ¿viste? Moura, a lo que también al tipo le sale escribir una canción que se llama El Banquete, que escúchenla, es muy buena la sutileza con la que dice que los invitan a ellos a un gran banquete, que sacrificaron muchos novillos. Está hablando de la guerra de Malvinas, o sea, es increíble la letra, es increíble. La verdad que Federico tenía esa cosa de que le metías el dedo en la llaga y el tipo hacía una letra para siempre, como por ejemplo Luna de Miel. Sí, sí. Luna de Miel, estamos hablando de la intimidad se puede decir la palabra masturbación, pero a Federico le salió a escribir Luna de Miel y es una poesía en realidad. Es una poesía, es increíble la interpretación del tipo para... Sí, aparte
quizás vos lo estás diciendo ahora, pero estamos ya familiarizados, pero en aquel momento eran un impacto, pero tenía un arte para transmitir todo lo que transmitía, que incluso en aquel momento, con la sociedad diferente que teníamos, fue muy bien aceptado. Más allá del complejo, una gran parte que siempre mantuvo la distancia, pero yo no creo que, bueno, estamos develando nuestra edad hablando de estas cosas, ¿no? Pero, ¿quién no aceptaba Virus en aquel momento? Me gustaba mucho más Sumo, la verdad que era de otra vertiente, pero ¿quién no escuchaba Sumo? O sea, perdón, Virus, ¿no? ¿Y quién no se compró Locura en cassette, ¿no? Cassette, todavía, ya ahí, claro, eras moderno con los cassettes. Copiado y lo íbamos a comprar a la Galería de Flores, ¿no? No le voy a dar nombre porque si no. Yo en mi época compraba en Galería Z en Flores, que todavía existe, pero ya tiene otros rubros, ¿no? Bueno, hablando de Sumo, mira, te voy a contar una última anécdota que me parece, y vamos a develar un misterio acá, señora, en Sofía del Plata. Porque hay una anécdota que anda dando vuelta que el amarillismo de la prensa hace que todo se vea como al revés, que involucra al señor Luca Prodan, que dicen que el tipo dijo, no se vayan, que ahora vienen los de Virus. Y usa una palabra fuerte, ¿no? Para la época. Entonces, eso fue en el Festival de Bali, en el que se dijo que Luca Prodan dice eso, ¿no? Bueno, Moyo lo desmiente en el programa de Petinato, en el programa de Petinato. Dice que fue exactamente así. En el festival no les daban más tiempo para tocar a Sumo, ¿no? Luca quería tocar un tema más. La banda de Luca se niega, le dicen, escúchame Luca, le dice, esto es un festival, no es un show nuestro. Hay un tiempo, no tenemos que ir, le dice. Y Luca dice, bueno, ahora vienen los Virus, no tocamos más porque somos todos, o sea, se va a lo mismo, lo sumo. No digo la palabra porque no sé si esto lo están viendo chicos, pero se entiende, ¿no? Se entiende. Así que bueno, Bueno, Adri, muchísimas gracias. hermoso Federico, para mí siempre va a ser y es uno de los grandes cantantes. No quería dejar pasar por alto este número redondo, que es el 70, y quería celebrarlo, y bueno, qué mejor con ustedes, y la verdad estaba esperando este programa para decir, chicos, también fue el cumpleaños de Federico Moura, cumplió 70 años, porque esos son muertos que no paran de nacer, como dice la Versuit, están acá con nosotros y nos siguen diciendo cosas. Exactamente. Muy lindas palabras, Adri. Te mando un beso enorme y gracias por traerlos al programa de hoy. Un besote. Gracias, Adri. Un Chao, placer chao. como siempre. Muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, espectacular estuvo. Seguimos rapidito porque Adri se me excedió. Así que ya que lo tengo acá. Pasa que a él es un libro, le tirás algo y ni hablar Venga. de sus efemérides en nuestra página de Facebook del Espacio Cultural, ¿no? Exactamente, les recordamos como siempre a todos que pasen y vean y lean, que la verdad que lo que escribe Adri, como todos nuestros columnistas y todos los que participan de este hermoso espacio, escriben cosas muy, muy lindas e interesantes en nuestras redes y en nuestro blog, como siempre les recordamos, el espacio cultura.blogspot.com. Y antes de dar inicio a este segundo bloque, vamos a presentar este momento que lo presenta LED Sunlight More, una empresa dedicada a la tecnología LED y a las energías renovables. Y si quieren encontrar al equipo en las redes, lo pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram como @LEDsandlightmore. Dicho esto, arquitecto que lo tengo acá acompañándome, puede dar inicio a su columna, a su espacio. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el sistema ferroviario, no sobre el tren, porque el tren es parte del sistema ferroviario y el sistema ferroviario es algo mucho más complejo. Y algo vamos a empezar a dar cuenta hoy de esto que, de alguna forma que estoy diciendo. Y aparte así nos va a ayudar a interpretar, ¿no? Y por qué de alguna forma tuvo el éxito que tuvo, ¿no? Y bueno, vamos a de alguna forma a centrarnos en. Habíamos hablado la última vez de, de cómo había nacido, por qué había triunfado, que formaba parte incluso de un sistema que era un sistema productivo, un sistema de apropiación del territorio, de limitación territorial, de vinculación política, a tal punto que a mí me gusta siempre como traer esas frases que de alguna forma
quedan en la historia y son dichas por personas, por próceres, ¿no? Por próceres nuestros que de alguna forma construyeron el país que hoy tenemos, más allá de lo abandonado y los avatares de estos últimos años, seguimos teniendo ese colchoncito que nos dejaron nuestros próceres que nos siguen posicionando de alguna forma mucho más alto de lo que podríamos estar si dependemos del momento de los últimos 50 años, ¿no? Y en particular, voy a nombrar algo, una figura que no es tan reconocida, pero es muy importante. Quizás lo conocen por un simple hecho, pero por ejemplo, Sáenz Peña dijo una frase que la voy a leer para no equivocarme, más que nada en virtud del respeto a su creador. Dijo: nuestra agricultura fue obra del riel antes que del arado, dijo. ¿Eh? Para demostrar de alguna forma lo importante que era desarrollar el sistema ferroviario para todo, para el desarrollo del país, para el progreso, para la organización nacional. El punto de vista que lo digo esto porque estábamos hablando con Adrián y le estábamos recomendando un paseo. Y es romántico eso, pero está claro que uno no puede tener un sistema ferroviario como el nuestro, que quiero recordar que llegó a tener 47.000 kilómetros de vía. No hay forma de sostenerlo, salvo dentro de las capitales, si no se utiliza para el desarrollo territorial, para el desarrollo productivo, también para como medio de transporte, pero solo como medio de transporte. Lamentablemente vamos a seguir seccionando vías, levantando rieles, más allá de que todos decimos que nos queremos, es lo que está pasando hace casi 60 o 70 años, o por lo menos de la década del 70 en adelante. Y no solo eso, Pablo, sino que lamentablemente muchos de estos espacios, estas vías, están abandonadas hoy en día en muchos lugares también. Existieron, prosperaron, fueron exitosas, hicieron un país exitoso también, contribuyeron al éxito de un país y hoy están abandonadas, literalmente. Son museos, son piezas de museos que están oxidadas y abandonadas. Sí, mirá, es más, justo Adrián sin querer tocó 3, 4 temas, disparadores bárbaros. Vos dijiste, yo te diría que me va a costar decirte dónde te puedo mandar a una estación, digamos, museo, ¿no? Te puedo mandar un montón, que son bellísimas, pero el estado en que están y la falta de valoración que tienen es ahí donde nos vemos y uno va y ve el reflejo de lo que nos está pasando. Eh, pero bueno, a mí me gusta revitalizar el pasado de alguna forma, no solamente románticamente, a ver si sirve para que de alguna forma tomar conciencia de lo importante que sería volver a tener un proyecto, ¿sí? Un proyecto de país, un proyecto de desarrollo, donde sí totalmente, ahí sí es importante el tren o el sistema ferroviario. Podría ser tranquilamente una de las políticas de Estado que podrían trazar nuestros políticos, que nos podría impulsar, ¿no? Vos fíjate, vos dijiste el abandono de los trenes y de las vías. En este momento, hace 2 años, que el gobierno actual, ¿cómo te puedo dar ejemplos del anterior o del anterior, del anterior? Pero justo diste el ejemplo de esto. Están tratando de revitalizar una parte de la línea de Roca, que llegaría hasta Hurlingham, a Edo, que sería buenísimo porque cruzaría. No paran de encontrar trabas o de proponer soluciones. Podríamos hablar de que quizás en la década del 1700, de 1890, 1900, 1910, 1920, en 2 años se llegaban a construir 5.000 kilómetros, ¿sí? O sea, es decir, no podemos restaurar 20 kilómetros, ¿sí? Que la vía, que la línea de frente de la plaza, que los durmientes. Entonces, vos decís, qué lindo que ves la historia, ¿no? Pero bueno, más allá de esa reflexión, vamos a adentrarnos, porque quiero cumplir con usted, señora, si no, no va a decir. Vamos a enmarcarnos donde dejamos, y vamos a ir, hablamos de cómo evolucionó la estación Constitución, hablamos de su arquitectura,
Y vamos a ir hacia el tercer edificio, ¿sí? Ya tuvimos dos, o sea que la historia, más allá de que en aquel momento era buena, ya tiene nuestras características, ¿no? Constantemente, no vamos a hacer nunca las cosas bien del principio, sino parte por parte. Hacia el año 1896 y bajo la presidencia de Uriburu, en pleno auge del modelo agroexportador, la consolidación del Estado moderno, el extendido de la red había sido muy importante todos estos años. En aquel momento, la empresa que manejaba los trenes, se llamaba Buenos Aires Great Southern Railways, propone la realización de la ampliación nuevamente de la estación de Constitución, en particular de la zona de Constitución, porque desde el momento en que se amplían y empiezan a llegar más líneas, no dan abasto ni siquiera los lugares para guardar las mercancías que se transportaban, ni abastecer la llegada y la ida diaria. Entonces se proponen tres reformas, dentro de la cual está el tercer edificio que va a ser muy similar al que hoy tenemos, ¿no? Y estas tres reformas constaban de el ensanche o reconstrucción del edificio de la estación, que es lo que estamos hablando, del traslado de servicio de cargas que antes se hacía dentro del propio edificio y se empieza a trasladar a hangares a su alrededor. O sea que la Plaza de Constitución en aquel momento ya empieza a ser como una playa de maniobras, una playa de intercambios, donde también se vinculaban, seguían llegando los carruajes y en particular los tranvías, que también hemos hablado, porque fue un sistema integrado. El sistema de trenes, más allá de anular el sistema de tranvía, lo potenció, porque lo que hizo generalmente como lógica es, por ejemplo, como hablamos la última vez, este tren que llegó de Constitución en su primer tramo hasta Schepener y hasta Chascomús, todo el sistema de tranvías que antes estaba en Buenos Aires se trasladó a partir de Chascomús, ¿sí? Toda esa matriz que existía de tranvías pasaron, porque en aquel momento se llamaba lo que era el sistema de encomiendas, ¿sí? Se llamaba Mensajerías Argentinas. O sea que se complementó. Y después, bueno, lo más importante es que se construye una cuádruple vía de alto nivel, o sea, el puente que vamos a conocer sobre el Riachuelo. Y bueno, estos tres aspectos eran las grandes reformas de aquel momento. Hacia 1898, y sentándome un poquito en el edificio, porque si no me estoy yendo, comenzó a realizarse el proyecto de ampliación y remodelación de la terminal. La nueva estación va a tener 9 plataformas, una cochera con 36 vehículos y un depósito con mesa giratoria, algo muy novedoso en aquel momento para el intercambio de materias primas. O sea, por eso yo siempre digo que el desarrollo de aquel momento no fue solamente un modelo agrario, fue un modelo agrario con mucho valor agregado. Y la estación llegó a albergar casi 12 locomotoras. El proyecto nuevo estuvo a cargo de arquitectos que lo voy a nombrar varias veces, Paul Bell Chambers y Luis Neguri Thomas, que ya lo hemos nombrado varias veces. Eligieron un modelo de lo que aquel momento estaba en boga, que era muy afrancesado, conocido como el Beaux-Arts o el Bellas Artes, y de alguna forma basada en el estilo de los diseños de los castillos franceses del siglo XVIII, desde donde viene esta tipología. Voy ahora, como para darle un cierre y como hicimos la última vez, para darle contexto y entender el volumen del progreso que trae el tren en aquel momento, voy a hablar de los impactos de la reforma. Por ejemplo, la plataforma número 4 de Plaza Constitución, que se habilitó en el año 1903, circulaban casi 3 millones de pasajeros, ¿sí? 3 años después, cuando se van ampliando hasta 9 las plataformas, en 1907 pasó a trasladar 9 millones, ¿sí? Hasta el
1914, que fue la última ampliación hasta la moderna, que es ahora contemporánea, que llegó a trasladar 18 millones, ¿sí? O sea, multiplicó por casi 600% solamente el traslado de pasajeros. Y esto es lo que nos deja y lo que hablamos acá de la importancia que tuvo el tren para el desarrollo de nuestro país y lo importante que sería, de alguna forma, dentro de un plan, vuelvo a decir, integrado con todas las cosas que hay hoy nuevas, el impulso que le podría dar que en este plan que se pudiera trazar la revitalización real del tren sea importante. Sí, sí, coincido con vos, sobre todo esto que vos decís, ¿no? La importancia de conocer esta historia, de conocer nuestra historia, porque funcionó. Nosotros tenemos un claro ejemplo de la funcionalidad que tuvo este sistema integrado que nos estás mencionando. Digo, como bien decís vos, pasó de 3 millones a 6 millones de pasajeros en poquitísimo tiempo. Digo, eso tiene que ver con la funcionalidad y con la importancia que tuvo y el desarrollo que tuvo, y eso se puede ir ligando de forma constante con el desarrollo económico que tuvimos como país. Digo, no es nacer de cero, no es que nunca existió eso en nuestro país, existió y funcionó. Es como bien decís vos, es retomar este plan integrado, digamos, no como algo autónomo, sino retomarlo como un plan integrado de funcionamiento también. Sí, Me parece aparte, sí. Aparte que todos los intentos, por ejemplo, la década del 90, con las privatizaciones en particular de los circuitos de cercanías que funcionan en las capitales, que de alguna forma sirvieron, pero con el tiempo volvieron a caer y volvieron a ser insustentables. Y las últimas inversiones que hicieron el gobierno del año 2010, 12, 14 y ahora que están intentando hacer, son estériles, porque invierten, ponen lindos vagones, que la gente ve lindo, viaja lindo, pero no pueden ser sustentables si no trae una actividad económica atrás y un desarrollo. Por ejemplo, en aquel momento los trenes y los gobiernos estaban sobrepasados por la presión de los productores y de los pueblos que crecían, producían y no podían trasladar ni las personas ni la mercancía. Ese circuito, ¿sí? Ese círculo productivo es el que hay que volver a recrear. Y creo que el tren es vital, es vital. Lo que pasa es que no hay que verlo desde un punto de vista romántico. Hoy tenemos un tren a Salta que tarda 40 horas y transporta a 3 personas. Digo, incluso desde el punto de vista romántico, regalémosles el pasaje a esas 3 personas que van y vienen, que bajen cómodos por las líneas argentinas. No podés tener un tren con 3.000 kilómetros de vía yendo y viniendo para trasladar 3 personas. Por eso digo que necesitamos un proyecto social, de todo el arco político y sustentable mínimo a 50 años. sí, totalmente, totalmente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Me parece que ya es momento de ir invitando al licenciado Mauro González que se sume ahora con nosotros, que nos acompañe. ¿Cómo andas, Mauro? Hola. ¿Todo bien? ¿No? Bien, ¿no me auspicia nadie hoy? ¿O Ya me sé. metí antes del auspicio? Yo No. podría hacer de cata si querés. Nuestro profe de filo, Maurito González, Hoy somos 2 contra 1. que No vamos a nos va a hablar del maestro, del Pepe. Eso corre por mi cuenta, del Pepe. Vamos a seguir hablando del Pepe, ¿no? Qué importante. a vos te gusta Mujica, lástima que no estuviste anteriormente porque hubieses aportado un La montón verdad de, que sí, de cosas. la verdad que sí, me gusta. Soy un amante del tipo. Quiero aclarar que me parece muy interesante la vida. Me parece que deja una enseñanza, tiene una autoridad moral. No estoy de acuerdo. A mí la teoría del pobrismo no me gusta, creo que no lleva a ningún lado, pero respeto en un tipo que lo ejerce, ¿no? Y que lo cree como filosofía de vida, entonces es totalmente respetable. Sí, Y ni nosotros, hablar, sí, la evolución, ¿no? Porque nosotros lo abordamos desde lo filosófico, es decir, nosotros su punto de vista político, toda su situación de lucha y demás no la ponemos en el tapete, ni la ponemos en duda, ni la reivindicamos bajo ningún punto de vista. Simplemente de una nota un reportaje que hizo Fontevecchia en Diario Perfil,
Estamos sacando extractos de reportaje y lo estamos tratando de volcar para ver de lo filosófico, que me parece que es muy, muy interesante ese abordaje que hace, si se hace un pequeño planteo filosófico y hay pequeños conceptos. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Cualquier cosa, Ana, vos decime, Dale. Bueno, yo porque, creo que el punto de vista filosófico es el más importante de él. Y aparte, claro, porque quizás en el ida y vuelta se nos haga largo y nos pasemos de horario. Entonces, bueno, veremos hasta dónde llegamos. seguiremos. Yo creo que da para hablar. Igual, en el caso que no lleguemos, productora, podemos seguir hablando del próximo programa. Creo que no vamos a poder abordar, creo que, la No, no, importancia del Pepe, lamentablemente, coincido. en pocos programas. No, y sobre todo porque también me parece que una vez que vos, Mauro, termines esta exposición que fuiste armando, este ciclo a lo largo de los programas, también estaría bueno por ahí para un próximo programa también generar un debate entre nosotros, ¿no? De todo lo que fuiste desarrollando, porque es como bien dice Pablo, es un tema que da para hablar mucho y desde distintos puntos de vista. Así que vos continuá y en todo caso lo continuamos también junto con Pablo el próximo programa. La Perfecto, gente perfecto. que nos sigue en las redes está pidiendo que vos hagas una exposición en la sede del Centro Cultural sobre el Pepe. En realidad, no te quiso decir eso, Anita, te lo digo yo porque no aguanto las cosas, pero bueno. No, la verdad que el que sabe mucho de Pepe sos vos, o sea que la exposición, yo te puedo acompañar, pero la exposición la podrías hacer vos tranquilamente. Pero Oh, ¿cómo es entonces, eso? O sea, yo vengo a cumplir y yo siempre debo. Y bueno, viste, es así la vida del que mucho sabe. Vamos por el lado de la astronomía, que también le preguntaron a Mujica. Y, y qué raro, ¿no? Porque cómo es que un tipo que fue político, que tuvo una impronta, que manejó un país, se engancha por el lado de la astronomía. El lado de la astronomía, desde lo filosófico, a él le hacen una pregunta. Y todo lo que es la vida me maravilla, contesta él, ¿no? No puedo dejar de ser un animal utópico. El hombre es un animal utópico. No hay grupo humano que no haya inventado el creer en algo. Lo lindo es que no lo podía demostrar, pero fue capaz de hacerse matar por eso que creía. Si eso no es utopía, no sé qué es. Es una constante del Sapiens a lo largo de la historia. Mi utopía es un amor a la vida frente al mundo inerte. El sentido de la vida humana es prestarle a la naturaleza un minuto de conciencia para intentar reformularse. No deja de ser una explicación sentimental, porque uno lucha por encontrarle un sentido a la vida. Yo lo titulé por el lado de la astronomía porque ahora después, dentro de la misma pregunta, va a hablar de las estrellas y de la inmensidad del espacio. Pero me quiero quedar con esta partecita que leímos que va a ser bastante interesante por lo que analizamos. Con que se acuerden 2 o 3 palabritas conjugadas va a venir bien. Primero, basémonos en el concepto de utopía. La palabra proviene del helenismo utopía, que era una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto, descrita por Tomás Moro en 1516. La utopía etimológica, podemos decir. Platón decía que en Occidente el primer modelo de sociedad utópica fue imaginado por este filósofo. El Estado perfecto estaría formado por 3 clases sociales: los gobernantes, los guardias y los productores. Cada una de estas clases tendrían una función, unos derechos y otros deberes. Como existe una utopía económica, que en otra columna lo vamos a hablar, pero acá quiero ir tirando varios conceptos de lo que es utopía para que nos vayamos un poquito centrando. Uno habla de una utopía de sistema político, sistema social, el otro lo traslada a un sistema económico, la utopía,
es de acuerdo a la naturaleza y a la época de los filósofos que estamos hablando. Y por ejemplo, Kant, agarré algunos así medio al azar que hemos visto, llamado aquí el pidológico, que decreta la esperanza de poder ir mejorando el mundo existente gracias a nuestro comportamiento moral. Se divisa que consistía en invitarnos a pensar por cuenta propia sobre cualquier materia o asunto, incluida la religión, sin acatar ciegamente recetas dadas por los médicos, juriconsultores o sacerdotes. El gran desafío de la ética kantiana, mediante la persecución de ciertas utopías, es emplazarnos en que nos inventemos nuestras propias normas morales para encaminarnos y no emanciparnos al azar. Acá los 3 conceptos que di de utopía es para que vayamos más o menos teniendo una idea de que uno lo engancha por el lado de la moralidad, el otro lo engancha por el lado político, social y legal, que fue Moro, y bueno, y después Platón agarra la situación de la utopía por el lado económico. Entre los griegos, vivir según la naturaleza se mostró y se vivió de una forma polar y hasta antagónica. En uno de los extremos estaba una religión dionisíaca, con su efectivo y periódico retorno a la naturaleza a través de la subordinación en el orden social y la liberación de los impulsos y represión con las cuales esta operaba habitualmente. Acá lo que estamos hablando y lo que queremos decir es que cuando se traslada Mujica con la parte de la naturaleza, hay un concepto de los griegos que la naturaleza, en realidad el ser humano, esto lo vamos a hacer muy corto porque es para otro tema, mucho más amplio de otra columna, la naturaleza del ser humano en sí misma y liberal no es apta para vivir en sociedad. Porque hay autores que hablan que la naturaleza del ser humano es una de día y otra de noche. Y rompería muchas reglas y normas que hoy en día como sociedad nosotros tenemos. No lo veríamos ni bien ni moral, y hay un montón de estigmas al respecto de eso. Yo también introduje Esótopo porque es un filósofo popular y proletario. Exactamente igual a como yo lo veo y lo considero a Mujica. Vamos a hacer un breve epílogo de Esótopo. Era un escritor griego, uno de los más antiguos géneros de la literatura. En realidad, este filósofo fue el que generó las fábulas, las que hablaba de los animales, personificaba a los animales, en algún momento lo vimos. Por eso me pareció interesante que lo recordemos, porque Mujica también habla de los animales, de una especie, en realidad cuando el hombre no estaba completamente desarrollado, y habla de sapiens en una de las preguntas. También habla de bichitos en otra de las preguntas, porque a él le gusta mucho la naturaleza. En un momento, el entrevistador... El campo, le gusta mucho el campo. ¿Cómo? Que le gusta mucho el campo, le gusta mucho la florería, él es un gran sembrador. Y dice cosas, el Pepe realmente podríamos hablar, es muy complejo el Pepe. El Pepe, por ejemplo, en un momento hay un muy lindo reportaje que le hacen al Pepe, que está en Netflix, que es recomendable, en una parte donde él le explica a gente que él le enseña que tienen que saber sembrar y que siembren las flores más caras, porque las flores más caras son las que buscan los ricos, y es que es necesario que hayan ricos para que compren esas flores que ellos venden, porque si no hay ricos, ellos sembrarían flores baratas y no ganarían plata. Es una persona, la verdad, que es fabulosa. Incluso en ese mismo video muestra las obras que está haciendo el Estado, pero él dice que hace las obras de alguna forma para los pobres, pero las hace no con el dinero del Estado, sino con lo que el Estado ya no usa
y con lo que de alguna forma consigue de donación. Entonces, nunca el valor del esfuerzo y el respeto por el Estado se pierden, aunque es el Pepe Mujica. Yo recién te hablé, te tiré un concepto y te hablé de bichitos que él hablaba en un momento. Y en realidad se me pegó la palabra porque él se expresa de esa manera. Contesta toda una pregunta basada en una situación de pensamiento que él va teniendo a medida que él ve cómo, le llama a él en la respuesta, cómo los bichitos van jugando y se van, y se van manejando entre ellos mismos. En otra de las preguntas que le hacen, le dicen, ¿y a los 85 años le encontró algún sentido a la vida? Entonces él contesta, sí, gastar el tiempo de mi vida lo más que pueda, para que queden otros. En realidad, un buen dirigente que lucha por los cambios con una visión positiva es aquel que deja gente que a la larga lo supera, que levantarán las viejas banderas y seguirán luchando. Ese es el sentido de mi vida, transmitirme a lo largo de otros que quedan y haber hecho todo lo posible. Soy una especie de árbol viejo que está intentando dejar pasar la mayor cantidad de luz para que crezcan arbolitos. Que en lugar de un árbol haya un bosquecito. Bueno, filosóficamente existían muchos sentidos para la vida. Por poner ejemplos, uno la felicidad para algunos autores, otro la amistad, otro la filosofía y el conocimiento de la filosofía y otros la muerte. Vos fijate, Pablo, cómo el tipo de una pregunta la contesta y relaciona algo con la naturaleza. Ahora se metió con los árboles, con los arbolitos y los bosquecitos. Sí, sí, y aparte de la concepción que tiene del uso y el empleo del tiempo y el costo que el ser humano pone cuando le dedica más tiempo de lo que tiene que dedicar a su trabajo, a la importancia. Él lo da peyorativamente en una parábola como si fuera cuando habla de la tarjeta de crédito, que uno vive todos los días para pagar esa tarjeta de crédito, pero cuando termine todo esto llega a los 60 años y uno, o 70 años y dejó un montón de parte de su vida para pagar todos los meses la tarjeta de crédito. El tema es que cuando tiene 70 años y no puede caminar, no puedes ir a comprar vida con esa tarjeta de crédito. Es fabuloso, pero nunca él, siempre con una mesura total, y un respeto incluso por las diferentes vertientes y antagónicas a las que él tiene, me parece que su crecimiento personal, cultural, político, es exponencial. Pensar que un tipo fue el inventor del foquismo urbano, o sea, algunos se olvidan de eso. El foquismo generalmente del mundo, incluso en Argelia, nació en zonas suburbanas, rurales, donde generalmente se atacaba a las ciudades, pero se volvía a los montes. Él armó el foquismo en las ciudades, es un cráneo total, digamos, ¿no? ¿Cómo pasar de eso a de ese estado de violencia y de ruptura al estado de creación al que pasó, asimilación, y cero resentimiento? Cero resentimiento. Realmente es Sí, una. sí. Vos sabés que yo te voy a cerrar porque no nos va a dar el tiempo. Te voy a cerrar con una pregunta más, pero la columna va a seguir porque hay muchas preguntas y muchas respuestas que tienen que ver exactamente con esto que estás planteando vos. Cuando, cuando yo leí al principio que hablábamos de astronomía y que nada de lo que vinimos diciendo tuvo que ver exactamente con la astronomía, yo me quedé, porque cada uno se queda con una pregunta y una respuesta, o se queda con dos palabras conjugadas, o se queda con una palabra. De eso se trata esta columna. Le preguntan, ¿qué piensa ante esto de mirar las estrellas? Porque él dice que mira todo el tiempo las estrellas. Entonces,
Mujica contesta, a los hombres que se creen muy grandes, muy importantes, habría que condenarlos a mirar toda la noche las estrellas. Y así culminamos la entrevista. Bueno, Indefinida, indefinida, indefinida. Porque cada vez que analizamos encontramos más cosas. Más. Es increíble. Incluso yo a mí hay algo que me fascinó, una simple frase de él, que la escuché y me quedó allá cuando increíblemente tuvimos el conflicto con Uruguay y le bloqueamos los puentes, una cosa de loco. Lo que hizo el Estado argentino ha pasado por todos los estados que puede pasar, de locura, cordura, guerra, todo, pero bueno, sin entrar en eso, saliendo de la contienda, le hace un reportaje y le preguntan, Pepe, ¿pudieron acordar? No. ¿Y qué van a hacer? Dice, lo vamos a hacer a lo argentino. ¿Y qué es que hacerlo a lo argentino? Dice, ¿para qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer difícil? Dijo. Nunca más me olvidé esa frase. Nadie en el mundo, sin agredirnos, nos describió tan bien como ese día Pepe Mujica. Es verdad. La verdad que sí, lamentablemente la verdad que sí. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Aguardamos entonces la próxima semana encontrarnos nuevamente para que continúes. Te mando un beso enorme. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por acompañarme. Así no me siento sola. Y bueno, nos encontramos. Me peiné y todo, ¿eh? Si ves, va a ver que me arreglé como ella. Como ella hiciste una imitación. Digo, me arreglé mejor que otros días, ¿no? Así no me siento que la extraño tanto, está muy bien. Estaría la colita acá de costado, ¿no? La colita o el rodete. Se lo queda siempre distinto, es más lindo. Un saludo a Cata. Un beso enorme, que descanse, que disfrute por todos nosotros. Y bueno, antes de irnos, Pablo, les voy a recordar a todos nuestros oyentes y visualizadores que en este momento estamos saliendo en vivo en la Radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata, en la 95.3, y en la ciudad de San Martín de los Andes, en la 90.5. Les recordamos también que estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y por nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Y a su vez les recuerdo rapidito que nos pueden encontrar en TuneIn y en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, como @elespacio.cultural. Y dicho esto, nos encontramos la próxima semana en Voces del Río de la Plata.